La importancia del equilibrio entre el juicio y la misericordia. Vamos a hablar de estos términos y vamos a profundizar un poco más en ellos para que se entienda bien qué significa este equilibrio entre el juicio y la misericordia. Para los que estás familiarizados con la Cábala, el juicio y la misericordia conforman la estructura de la tríada del alma. Y una de ellas, el juicio, representaría a Geburah y la otra representaría a Gesed. Y conjuntamente forman lo que se llama la tríada del alma, junto con Tiferet. Pero no vamos hoy a profundizar en la Cábala, sino vamos a profundizar precisamente en el equilibrio entre estas dos cualidades, estos dos atributos, que uno es la misericordia y otro es el juicio. Y vamos a ver qué significa y qué ocurre si no se produce un equilibrio entre ambos. Como misericordia también podemos entender generosidad, perdón, magnanimidad, dar, caridad, etc. Entonces te puedes hacer una idea de lo que significa. Entonces nosotros tenemos, por un lado, esta cualidad que es aceptación, tolerancia, el no juicio, el no castigo, etc. Cuando esta cualidad, digamos, prevalece, digamos que entramos en una sociedad que es bastante expansiva, porque inconscientemente las personas piensan que sus actos no tienen ningún tipo de repercusión. Entonces, por ejemplo, cuando hay una sociedad donde es muy misericordiosa, en exceso, lo que ocurre es que se suele tolerar todo. Entonces, las personas tienden a los excesos, ¿vale? Uno puede pensar desde fuera, ojalá toda la sociedad fuera completamente misericordiosa, pero sin el juicio lo que ocurre es que la sociedad entra en un caos, porque no hay ninguna ley que se pueda aplicar, porque cualquier acto que cualquier persona haga siempre va a ser perdonado. Entonces, en el caso extremo, lo que ocurre es que la sociedad se convierte en un completo caos y ninguno realmente se hace responsable de sus actos porque no hay digamos, camino a la rectificación. Cuando se aplica la ley, lo que se está aplicando es se está, digamos, dando una guía, una señal, para que la persona rectifique una conducta que no es armónica, una conducta que es excesiva. Podemos aplicar, por ejemplo, el caso de las personas que son completamente indulgentes consigo mismas. Entonces, si no se pone una restricción, por ejemplo, a nivel del cuerpo físico, pues las personas que a lo mejor tienden a comer de más o a comer demasiado dulce, engordarían muchísimo e incluso morirían, porque no habría, digamos, una disciplina o un límite al exceso de este tipo de comida, ¿vale? Entonces, como vemos, un exceso de permisividad lo que lleva es al caos y lleva también digamos, al deterioro por exceso. Aquí tenemos la otra cualidad de esta tríada del alma que hemos hablado, que sería el juicio. Y aquí, como juicio, no solamente vamos a entender juicio como tal, de alguien que juzga, sino que sería la disciplina, el rigor, la ley, el saber poner límites, el saber decir que no. Es decir, estaríamos, digamos, en la contrapartida a la misericordia. Puede parecer que esta cualidad o este atributo de la tríada del alma es peor que la misericordia. Pero, como ya hemos visto, si no hay alguien que ponga límites al exceso, a los excesos, si no hay alguien que corrija, o si no hay una calidad que corrija
las acciones poco armónicas, la sociedad moriría por expansión, por un exceso expansivo. De hecho, por ejemplo, si te fijas en los maestros espirituales, incluso puedes fijarte en Teresa de Calcuta, es una persona que tiene muchísima disciplina y saben poner límites muy bien. Y de hecho, si observas las personas que a lo mejor reciben un exceso, por ejemplo, de dinero, un exceso de suerte, tienen que aprender enseguida a decir que no y a utilizar el juicio, porque si no, se ven abrumados por ese exceso de energía. ¿Qué ocurre cuando llevamos el juicio al extremo? Y esto, por ejemplo, ha ocurrido en épocas donde, por ejemplo, la sociedad ha vivido bajo regímenes dictatoriales, tanto a nivel civil como a nivel religioso. Entonces, una sociedad que tiene un exceso de juicio y poca misericordia es una sociedad donde impera básicamente la ley en exceso. Y entonces el riesgo que se corre es que hay que se puede correr es que todo es pecado, que todo es falta, que nunca hay leyes suficientes para cumplirse, es decir, siempre vas a saltarte una ley y además hay una vigilancia muy escrupulosa para que se cumpla la ley y para que haya el juicio este. Entonces, las sociedades que son así son casi invivibles porque se convierten en sociedades muy rígidas donde apenas existe la posibilidad de probar cosas, de disfrutar, de expandirse, de intentar, porque siempre cualquier cosa que se intenta va a estar eh, juzgado bajo una ley escrupulosa en la cual nunca la vas a cumplir al 100%. Pues, por ejemplo, a nivel religioso también ocurría, por ejemplo, en épocas de la Inquisición, donde todo el mundo básicamente era pecador. Entonces, o en algunas religiones que son muy estrictas, hay a lo mejor 600 o 700 normas que hay que cumplir. Entonces, al final te pasas el día intentando no quebrantar una ley, pero siempre la vas a quebrantar de alguna otra manera, porque son tantas leyes que es imposible no quebrar alguna, porque si no, no podrías vivir. De aquí podemos saber lo que es el mal. De aquí podemos profundizar un poco más y darnos cuenta de lo que es el mal. Pues el mal es básicamente la desarmonía. Y la desarmonía que se produce cuando hay un exceso de misericordia o un exceso de juicio. Misericordia y juicio como lo hemos entendido en el vídeo, en las anteriores definiciones. Entonces, cuando hay un exceso de permisividad, ahí es cuando aparece el mal. Cuando hay un exceso de juicio, ahí aparece el mal. ¿Cuál sería el bien? El bien sería cuando hay un equilibrio perfecto, el supremo bien, por decirlo así, entre juicio y misericordia. Y ahí, digamos que nos vamos moviendo a lo largo de la vida. Entonces, tú puedes observar cuando has sido demasiado juicioso, lo que ha ocurrido, que básicamente te has ido encerrando en ti. Cuando has sido demasiado expansivo, lo que ha ocurrido es que tu vida se ha convertido en un caos. Entonces, cuando has tenido disciplina y has sido expansivo al mismo tiempo, ahí es cuando has podido desarrollarte. Entonces, puedes observar en tu vida los momentos donde ha habido un equilibrio entre juicio y misericordia, donde ha habido demasiado juicio y ahí básicamente ha imperado la culpa y el miedo, o donde ha habido demasiada misericordia y ahí ha imperado la ausencia de límites y por decirlo así, la autoindulgencia para hacer cualquier cosa. Bueno, espero que te haya gustado y como siempre, si tienes alguna reflexión, con mucho gusto déjala debajo del vídeo. Muchas gracias.